Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a escuchar la palabra de nuestro Dios, obedecer sus mandamientos de reunirnos el primer día de la semana, como mencionaba nuestro hermano en la oración. Hermanos, vamos a estudiar sobre algo, un acto, un hecho que todos hemos de vivir y que crea mucha incertidumbre, crea mucho dolor para muchas personas, sobre todo para aquellos que no conocen de Dios. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la muerte. Un tema muy doloroso para algunos, como lo comento. Hay gente que el simple hecho de escuchar esta palabra les causa temor, les causa conflicto en su ser. Y es una palabra, hermanos, que está escrita más de 300 veces dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es la muerte? La muerte vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, cómo la podemos descifrar de diferentes maneras. Pero en general, el significado, hermanos, de la muerte habla de una separación, ¿sí? Cuando una persona muere, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, hay una separación del cuerpo y del espíritu. Pero la palabra de Dios menciona la palabra muerte de diferentes maneras. Desde los primeros tiempos, hermanos, desde el tiempo de Adán, habla acerca de la muerte. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo número 15, hermanos, para empezar el sermón de esta mañana. Génesis 2, versículo número 15, nos dice: Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue muy claro Jehová cuando le dijo a Adán: de todo el árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la vida, porque el día que comieres, dice, ciertamente morirás. Desde ahí se le advirtió al primer hombre sobre la tierra sobre este acto, sobre la muerte. Y no le hablaba, hermanos, de una muerte física. Si leemos en el capítulo 3, en el versículo número 23 y versículo número 24, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó del Edén, dice el versículo 23, es decir, no hubo una muerte física de parte de Adán, pero fue separado de Dios, fue separado de esa misericordia que tenía Dios con él, ¿sí? Separado de ese huerto del Edén, hubo ya una separación. Ahora ya tuvo que labrar, tuvo que trabajar la tierra. ¿Y por qué pasó esto? Porque desobedeció a Dios. Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios, eso es lo que pasa. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos en pecados, estamos separados de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo número 1. Efesios capítulo 2, versículo número 1 nos dice en su palabra: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla que anteriormente, dice, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y no quiere decir que no tuviéramos vida físicamente, que no tuviéramos el espíritu. Al hablar aquí que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, habla que estábamos separados de Dios.
porque estábamos siendo esclavos del pecado. Éramos hijos de Satanás al obedecer las obras de la carne. Cuando usted decide obedecer al pecado, usted está separado de Dios, usted está muerto. Pero no quiere decir que no respire, no quiere decir que su cuerpo esté inerte. Hablamos que está separado del amor de Dios. Por eso dice, habla aquí en pasado, cuando estabas muerto, cuando estábamos anteriormente. ¿Y cómo puedo yo tener vida? ¿Cómo puedo dejar de estar muerto al pecado siendo obediente a Dios, bautizándome, creyendo, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, siendo bautizado? Pero el hecho de que yo cumpla con estos puntos, hermanos, no quiere decir que ya sea muerto a ese pecado. Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un cambio. Tengo que dejar de hacer aquello que me estorba. La mujer de Lot quiso voltear hacia atrás, añorando aquello que tenía. Esa vida de pecado que usted llevaba anteriormente ya no le funciona. Ya no le sirve, le estorba, es una losa que usted lleva. Si usted quiere tener vida, si usted quiere tener una esperanza de una vida eterna, aleje todo aquello que le estorba. Por eso habla aquí de un pasado. Y nosotros no vivimos del pasado, vivimos del presente y viendo hacia el futuro. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué es lo venidero? La vida eterna es a donde nosotros queremos ir. No estar separados de Dios, sino estar juntos con Dios. Pero dice Romanos capítulo 6, versículo número 16. Allá atrásito, hermanos, Romanos 6, 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Usted quiere estar en pecado, usted es esclavo del pecado, pero dice, del pecado es para muerte. La obediencia del pecado es muerte, más la obediencia a Dios es justicia, es vida eterna, hermanos. Nosotros somos separados de Dios cuando nosotros no le obedecemos. Dice también Isaías, allá en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 59, versículo número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas han hecho esa división entre Dios y nosotros. Por eso es división, porque Él aborrece, dice el pecado, Él voltea su rostro cuando nosotros estamos en pecados. Pero hermanos, no es que nos aborrezca a nosotros. Dios no aborrece al hombre. Dios aborrece al pecado. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera eternamente, sino que tenga vida eterna. Dios no le aborrece. Mucha gente dice: Dios me odia, Dios no me quiere. Dios le ama, por eso dio la vida de su Hijo. Lo que Dios aborrece es el pecado, la desobediencia. Por eso hay esa división, porque preferimos a veces el pecado antes que a Dios. Y eso es, hermanos, el estar muerto, el estar separado de Dios. El hombre tiene la libertad, es libre de escoger su camino. Pero ese camino que nosotros escogemos, ¿es el correcto? ¿Es lo que Dios quiere? Proverbios capítulo 14, versículo número 12, nos dice la palabra de Dios. Proverbios, hermanos, 14, 12. Si me acompañan, por favor, a leer, nos dice: hay camino
que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que prefieren escuchar a Dios, pero hasta cierto punto. Cuando se habla de la asistencia todos los días, cuando se habla de las segundas nupcias, cuando se habla de ciertas cosas que a mí no me convienen, que yo no quiero, entonces ya no deseo oír. Hay muchos que se alejan porque saben que la palabra de Dios, que conforme a lo que estudian de la palabra de Dios, están en pecado y se molestan todavía. ¿Cuántos hermanos se han ido por el tema de las segundas nupcias, del divorcio? Es muy claro la palabra de Dios, pero es que a mí no me conviene, es que yo creo que es así, es que yo creo que a Dios le agrada, pero no es lo que yo creo, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice muy claro, al hombre le parece derecho, a mí me parece que es correcto, pero el fin es camino de muerte, es camino de separación de Dios, es camino de pecado. Por eso, hermanos, es importantísimo que estemos constantes en el discernimiento, en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, para no caer en esas tentaciones, para no alejarme de Dios, para no ser muerto a Dios. El hombre muere cuando hace su propio camino, se separa de Dios, cuando prefiere hacer su propio camino antes que obedecer a Dios. Pero hermano, cuando usted se convierte en Cristo, también muere. Cuando usted hace la voluntad de Dios, muere, pero muere al pecado, se separa del pecado, se separa de Satanás y ahora es un hijo de Dios, es un hijo de desobediencia. Y es lo que nosotros debemos hacer, morir al pecado. Dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa vida que usted llevaba ya no le sirve. Ya no tiene por qué añorar eso que antes tenía, esas fiestas, ese alcohol, ese tabaco, esas reuniones donde no tenemos nosotros ningún que ver. El preferir otras diversiones, el preferir lo de este mundo antes que asistir a las reuniones. Usted decide qué es lo que hace. Pero si usted quiere amar a Cristo, si usted quiere obedecer a Cristo, cuando usted lo hace, cuando el cristiano se arrepiente y hace la voluntad de Dios, entonces muere al pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 4. Romanos capítulo 6, versículos del 2 al versículo número 4 nos dice en su palabra: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo hemos explicado, hermanos, en diferentes ocasiones. La representación del bautismo, ¿qué significa el bautismo? Es la semejanza a la muerte. Así como Cristo murió, usted muere al pecado, a la sepultura. Estamos dejando esa criatura ahí. Esa vida de pecado que yo tenía ya muere, por lo tanto no puedo llevarla si ya está muerta. Dejo esa vida de pecado. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por eso habla de aquí de una vida nueva. Una vida nueva alejada del pecado, alejada de Satanás. Muerto a esa vida que yo tenía y vuelvo a nacer. Y no quiere decir que entre nuevamente al vientre de mi madre, sino que cambio a mi manera de ver, mi manera de actuar. Yo ya no puedo actuar, yo ya no puedo hablar, yo ya no puedo pensar como pensaba antes de conocer a Cristo, antes de obedecer a Dios.
Esa vida ya muere, ya no puedo yo vivir o pensar de esa manera. Eso es, hermano, la semejanza del bautismo: muerte, sepultura y resurrección. Muerte de esa vida de pecado que nosotros teníamos. Por eso decíamos ahorita, cuando el cristiano se bautiza, cuando yo me vuelvo cristiano muero, pero muero al pecado, muero a esas prácticas del mundo. Cambio mi corazón, cambio la manera de ver las cosas y cambio la manera en lo que yo decido. Usted pudo decidir, o tal vez muchos hoy decidieron estar en la playa, en el cine, en su hogar. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde quiso estar usted? Hoy usted, como María, eligió la buena parte. Eligió obedecer a Dios y estar aquí reunido, obedeciendo el mandamiento de Dios. Pero no solamente es venir y estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, que son las reuniones que tenemos en la semana, de 168 horas que tiene. Ni siquiera es el 3% del tiempo total que tenemos. No es voy a ser cristiano 1 hora, 2 horas o nada más el día domingo. Mis acciones, mis actos son todos los días. Es un cambio radical. Que esa vida ya no viva en cada uno de nosotros. Moramos a esa vida carnal. De lo contrario, hermanos, estoy alejado de Dios, estoy muerto a Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo número 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Aquella persona que se entrega a los placeres de este mundo, dice, está muerta. Aún que usted haya sido bautizado, como muchos enseñan, cree solamente y será salvo. Pero hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Debemos estar obedientes, constantes, hasta el final, hasta el último suspiro que tengamos. Sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida. Hasta la muerte, hasta esa separación del cuerpo y espíritu. De lo contrario, si no estamos fieles hasta el final, pues habla de la otra muerte, de la separación de Dios. Muchos hoy ya no vienen. Santiago 5, 19 nos dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquel dice que haga volver a un pecador del error de su camino. Habla aquí del error de su camino. ¿Por qué? Porque está tomando un camino equivocado, un camino de tinieblas, cuando ya conoce el camino de luz, cuando ya conoce el camino de verdad. Por eso habla aquí que el pecador está errante en su camino, porque está alejándose de Dios. Dice, le salvará de la muerte a un alma, es decir, de una muerte segunda, de un castigo eterno, de una separación de Dios. De esa muerte, hermanos, se refiere, y cubrirá, dice, multitud de pecados. Y esa es nuestra labor, hermanos, poder exhortar a esos hermanos. Como bien ahorita leía nuestro hermano en el estudio, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, pero siempre conforme a la palabra de Dios, con esa humildad y con esa mansedumbre que la palabra de Dios nos enseña. Y ese trabajo, hermanos, es trabajo de nosotros.
Y si yo no lo quiero hacer, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Por lo tanto, si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy separado de Dios, porque estoy pecando. Y esa es, hermanos, nuestra labor: ayudar a esas almas, a esos hermanos que se han alejado, que han preferido los placeres de este mundo. ¿Cuál razón es? La que sea. Todos hemos tenido momentos difíciles. Entonces hay que ayudar a nuestros hermanos que hoy están en ese momento de tristeza, en ese momento de aflicción. Y cuide que no caiga usted también. El que piense estar firme dice, mire que no caiga. Muchas veces esa soberbia de decir, yo estoy bien, a mí no me va a pasar. Y de repente estoy alejado de Dios. No pasa nada si no voy el miércoles, no pasa nada si no voy el sábado, domingo en la tarde, ¿qué? Nomás fui a la cena. Pero no. Y el resto de la semana, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la lectura? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la alabanza? Es que los himnos nada más son en el estudio. Si usted está contento, dice la palabra de Dios, si usted está alegre, cante alabanzas. No importa dónde esté, no importa dónde se encuentre. La comunión con Dios es constante, hermano, no nada más es en el lugar de reunión 1, 2 o 3 o 5 horas. Estamos separados del pecado y estamos unidos a Dios, en comunión con Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando preferimos los placeres de este mundo, estamos muertos a Dios. La otra manera, hermanos, que es la que todo mundo conoce acerca de la muerte, el uso o el sentido que todos conocemos de la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Es ese momento en el que todos vamos a ir. Hay gente que dice, todo tiene solución menos la muerte. Y es un dicho que escuchamos muchísimas veces. Pero hablamos también de una muerte segunda que sí tiene solución. La solución la tiene estando en Dios. Dice Santiago capítulo 2, versículo número 26. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerto. Hablábamos semanas anteriores acerca del Hades. Hablábamos acerca de cómo el cuerpo, siendo polvo, vuelve al polvo y el espíritu va a ese lugar a esperar a ese juicio final. Esa es la muerte que todo el mundo conoce, es la separación del cuerpo y el espíritu. Dice también en Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, dice entre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí habla como al salir el alma del cuerpo, ahí entonces dice murió. Es la muerte que todos conocemos. Esa es la muerte a la que todos le tenemos miedo. Y hoy en día vemos tanta violencia, tantos jóvenes, tantos adultos, hasta niños que mueren de manera inocente. Hermanos, no sabemos nosotros cuándo nos va a tocar. Podemos estar bien. Hoy la violencia está a la orden del día. Fuera de su casa lo puede encontrar. Hace unos días hubo unas situaciones aquí en la colonia y estuvimos muchos en riesgo. Y en cualquier lugar, en cualquier parte de la ciudad, sale usted a carretera y está en peligro porque no sabe qué va a pasar. Yo voy bien, sí, pero no sabe si el que viene de frente o el que viene detrás de usted viene en condiciones óptimas. Se le puede salir una llanta, puede tener una pinchadura, pueden pasar diferentes circunstancias. Todos los días estamos en peligro de tener esa separación del cuerpo y el espíritu. Pero debo estar preparado
para la segunda muerte, para ese juicio. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, versículo número 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado es muerte, es un castigo eterno, mas la dádiva de Dios, más el obedecer a Dios, más la paga de obedecer a Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son las únicas dos opciones que nos da. El pecado es muerte, es castigo eterno. La obediencia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Y nos lo dice muy claro en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10. Es que yo no sabía, es que a mí no me contaron. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, para dar retribución a aquellos que no conocieron ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese juicio, cuando nosotros estemos en ese lugar, si escuchamos apartados de mí, malditos al fuego eterno, esa es la muerte segunda. Seremos separados de Dios, pero ya eternamente, enviados a ese lago de fuego, enviados a ese lugar de tormento de manera permanente. Si usted decide seguir separado de Dios, va a estar separado de Dios eternamente. Pero si usted decide obedecer a Dios, si usted decide hacer la voluntad de Dios, usted no será excluido, sino será incluido en la presencia de Dios. Porque nada más tenemos esas dos opciones. Mateo capítulo 25, versículo 34. Y versículo 41, el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si usted obedece, podrá escuchar esas hermosas palabras y podrá cumplir esa promesa que tiene preparado Jesús para cada uno de nosotros, que ha ido a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero si usted no quiere obedecer, si usted quiere seguir en esa vida de pecado, dice el 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa será la muerte segunda, separado de Dios
por toda una eternidad. Hermanos, la muerte no solamente habla de la separación del cuerpo y el espíritu, como mucha gente piensa, como mucha gente lo conoce, es lo que todo el mundo conocemos y sabemos que a todos nos va a llegar ese momento. Es ineludible, es inevitable que pueda llegar ese momento. ¿Cuándo es? No lo sabemos. El Señor vendrá. No sabemos si cuando Él venga por segunda vez estemos vivos o ya estemos durmiendo, ya hayamos tenido esa separación de cuerpo y espíritu. Pero también es ineludible, también es inevitable esa segunda venida, aunque muchos no lo crean. Así que preparémonos como esas mujeres vírgenes que se prepararon, que fueron sensatas y prepararon sus lámparas con aceite. Preparémonos también nosotros. Preparémonos para ese momento, para ese juicio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Obedeciendo a Dios. Si alguien no lo ha hecho, ahí está una pila. Con mucho gusto se puede llenar y puede ser usted mismo el día de hoy ser bautizado. Pero esa es una decisión que solamente cada uno de nosotros puede tomar. No puede ni debe ser obligada, ni puede ni debe ser forzada. Es una decisión propia. El estar en ese lugar de gozo o estar en ese lugar de tormento, hermano, depende de cada uno de nosotros. No es global, no es de que toda la iglesia de Cristo en Caborca va a ir a ese lugar. Cada uno de nosotros pagaremos por lo que hayamos hecho, daremos cuenta por lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No tenga miedo de ese momento. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nadie quiere llegar a ese lugar. Todos nos enfermamos y vamos al médico y queremos hacer todo lo posible, nos cuidamos para que tengamos vida y para tener años en abundancia. Y nos preocupamos por este cuerpo, pero este cuerpo, hermanos, es corruptible. Preocúpese y ocúpese por ese cuerpo incorruptible que tendrá por toda una eternidad. Ocúpese por entrar en ese lugar. Esfuércese por entrar por esa puerta estrecha. La recompensa vale la pena, hermano. Luche hasta el final, porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que hay un lugar para usted. Y hay un lugar para mí, para todos aquellos que obedezcan su palabra. No hay un solo galardón para todos y peleámonos entre todos. No, hay un galardón para cada uno de nosotros. Hay una corona para cada uno de nosotros. En lugar de estarnos peleando o metiéndonos zancadillas, dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Eso es, hermanos, lo que debemos de hacer. Persevere hasta el final y podrá ser salvo. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.